que nos están observando. Buenos días, señores miembros del jurado de enjuiciamiento. Damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha, poniendo a consideración de los miembros presentes el acta de la sesión anterior. Senador Fernando Silva. Gracias, presidente. Habiendo dado lectura al acta de la sesión anterior de fecha 23, la extraordinaria anterior que fue el 23 de abril, considero que reúne todos los requisitos para su aprobación, así que por la aprobación. Gracias, presidente. Doctora Mónica. Gracias. Yo también doy mi voto por la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 de abril, tras haberle dado lectura a la misma. Gracias, doctora. Senador Baqueta. No participé, pero también apruebo. Ministro Manuel Ramírez. Sí, por la aprobación del acta, presidente. Muchas gracias. También pongo a conocimiento la justificación por motivo de salud del diputado Alvarenga, Eusebio Alvarenga, y de la ministra Gladys Barrero de Módica. Queda aprobada por unanimidad los miembros presentes del acta de la sesión anterior. Estudio de expedientes. Expediente para estudio y consideración 1A, causa número 178/18, caratulado Félix Marcelino Cañiza Arias contra abogada Blanca Báez, jueza penal de garantías número 2 de la ciudad de Cacupé, circunscripción judicial de Cordillera, sobre denuncia. Acumulada con causa número 179/18, caratulada Félix Marcelino Cañiza Arias contra abogado Carlos Alberto Maldonado Ramírez, agente fiscal de la Unidad Penal número 1 de la ciudad de Emboscada, sede fiscal del departamento de Cordillera, sobre denuncia. Expediente gratulado Félix Marcelino Cañiza Arias sobre supuesto hecho punible contra el Estado civil del matrimonio y la familia, violencia familiar en alto. Acumulado expediente conforme a la prevén los artículos 121 y 122 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley 3759/2009, y dando que las condiciones para la conexión de causas que guardan relación con el mismo objeto del estudio se encuentran plenamente reunidas para su procedencia, corresponde acumular las causas número 179/18 a la causa número 178/18, por ser esta última la más antigua. Las acusaciones devienen inadmisibles por no encontrarse completa la exigencia requerida en el artículo 17 de la Ley 3759/2009. Se puede centralizar la conducta de la jueza penal de garantía, abogada Blanca Báez, en los siguientes términos. No habría tratado de conciliar en la audiencia preliminar, pese a existir un acuerdo privado entre las... Haciendo referencia al único hecho atribuido a la jueza penal de garantía, es decir, el no haber tratado de conciliar en la audiencia preliminar, pese a existir un acuerdo privado entre las partes, en contravención al artículo 354 del Código Procesal Penal, se tiene cuanto sigue. Si bien el artículo dispone que el juez intentará la conciliación de todas las partes, proponiendo la reparación integral del daño social o particular causado, dicha conciliación no es procedente en todos los casos, teniendo en cuenta que el artículo 311 del mismo cuerpo legal, que reduce la posibilidad de conciliación a los actos en el que el Código de Procedimientos Penales o las leyes especiales autoricen la extinción de la acción penal por la reparación del daño. Entonces, siguiendo con este análisis, en el artículo 35, inciso D, siempre hablando del Código Procesal Penal, prevé la posibilidad de la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño particular o social causado. Requisito necesario para sostener una conciliación entre las partes solamente en los casos de hecho punible contra los bienes de las personas o hechos punibles culposos. Entonces, al no situarse el hecho punible de violencia familiar en ninguna de estas dos categorías, mal podría la jueza pretender la conciliación de las partes por este hecho punible en particular. Analizando entonces el único cuestionamiento incierto del cuadro referencial, se le atribuye al agente fiscal de las constancias traídas a la vista, que se desprende que efectivamente la defensa técnica del señor Cañiza, escrito mediante, solicitó la abreviación de los plazos procesales y la suspensión condicional del procedimiento sobre la base de un acuerdo privado entre ambas partes. Pero
teniendo en cuenta la obligación de los agentes fiscales de regir sus actuaciones por un criterio objetivo, que está en el artículo 54 del Código Procesal Penal, mal podría el representante del Ministerio Público proponer la conciliación de las partes si, como se explicó en párrafos precedentes, el hecho punible investigado no podía ser objeto de conciliación, artículo 311, en concordancia con el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Penal, por lo que en este sentido se observa que el agente fiscal ajustó su decisión a derecho, por lo que no existe indicios que ameriten el enjuiciamiento. Y para concluir, presidente, por lo expuesto, mi voto es por el rechazo y el archivo de la causa para ambos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tiene la palabra el ministro Ramírez Candia. Gracias, presidente. Sí, me adhiero al voto emitido por Fernando Silva y señalar simplemente que conforme lo ha expuesto el propinante, en este caso, conforme con el hecho punible investigado, que es violencia familiar, la normativa procesal penal no permite la conciliación, pues como él lo ha indicado, solamente en los casos de hecho punible contra bienes de las personas y hecho punible culposo, admite el artículo 25, numeral 10, la conciliación. Por tanto, no hay actuación irregular ni de la magistrada y el agente fiscal interviniente, por lo que también voto por el archivo de la denuncia. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra la doctora Seifert. Gracias. Yo también me adhiero al voto del propinante, el doctor Fernando Silva, y hago mías también sus fundamentaciones, así como la del ministro que me antecedió, por el rechazo y archivo de la presente causa. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. También para adherirme a la opinión del presidente Fernando Silva. Gracias, senador. En este sentido también me adhiero a la opinión del senador Silva Bassetti y con lo que adhirió el ministro Ramírez Candia. Luego de la votación, resuelve la acumulación de las causas, el rechazo en límite de las acusaciones formuladas y el archivo de las causas, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en las conductas de los abogados Blanca Báez, jueza penal de garantía número 2 de la ciudad de Cacupé, circunscripción judicial de Cordillera, y Carlos Alberto Maldonado Ramírez, agente fiscal de la unidad penal número 1 de la ciudad de Moscada, sede fiscal del departamento de Cordillera. Yo que se agregue también, presidente, Sí, Jorge, sí, senador. para que se agregue también de que yo estoy de acuerdo con lo que dijo también el ministro, que me parece coherente, muy correcto. Genial, embajador. Ya te quiero pasar al embajador, senador. Gracias, senador. No, lo que pasa es que dentro de poco vas a estar siendo parte de una negociación. Muy bien. Causa 1B, causa número 221/19, caratulado investigación preliminar, publicación periodística. Denuncian a diputado y fiscala por tortura y robo. La presente investigación preliminar se inicia de oficio mediante providencia de fecha 20 de junio del 2019 a raíz de la publicación periodística del diario Vanguardia del 12 de junio del 2019, titulada Denuncian a diputado y fiscala por tortura y robo. Surge como conducta relevante a los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley 3759/2009 con relación a la abogada Natalia Montanía, fiscal de la Unidad Penal número 3 de la ciudad de Hernandarias, sede fiscal del Departamento Alto Paraná, cuanto sigue: haber cometido los hechos punibles de privación ilegítima de la libertad, robo y tortura en procedimiento fiscal. A continuación, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos en relación a este punto. Senador Silva Bassetti. Muchas gracias. Para ser breve, de los antecedentes que fueron remitidos al jurado, no consta que existe un proceso penal abierto contra la agente fiscal Montanía por el supuesto hecho punible de privación de libertad y robo, publicado en un medio periodístico y denunciado por el ciudadano español Zamora Linares en su declaración testifical en forma reiterada
en la declaración testifical. Y ya el jurado, ya en forma reiterada, sentó el criterio único en el sentido de que si se indica comisión de hechos punibles en el proceder de jueces y fiscales, en el ejercicio de sus funciones, el trámite a ser implementado es la establecido en el artículo 16 y 18 de nuestra ley especial, que establece que se debe realizar la presentación ante el Ministerio Público. Entonces, al no encontrar indicios de una actuación irregular por parte de la agente fiscal Natalia Montanía Sartorio, mi voto es por el archivo de la causa. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. En el mismo sentido, presidente, también no corresponde porque cuando las cuestiones tienen que ser de la Fiscalía, son de la Fiscalía y no del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Gracias. Gracias, senador. Doctora Mónica. Gracias, presidente Boarín. Mi voto también es para adherirme del propinante, el senador Fernando Silva, dado que en los casos que se alega la comisión de un hecho punible es el Ministerio Público a quien le corresponde la persecución de la acción penal. Así que mi voto por el rechazo en la presente causa de denuncia. Gracias. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Sí, presidente, me adhiero al voto emitido por Fernando Silva, porque si se denuncia hecho punible, el lugar donde se debe residenciar esa denuncia es ante la Fiscalía. Gracias. Gracias, ministro. Acorde a la constancia en el expediente analizado, no se observan indicios suficientes para el actuar funcional de la agente fiscal Natalia Montanía Sartorio que permitan hacer uso de la prerrogativa de nuestra ley establecida en el artículo 16 para iniciar un enjuiciamiento de oficio, por lo que mi voto también en adhesión al senador Silva Facetti. Luego de la votación, en consecuencia, el jurado resuelve el archivo de la presente investigación preliminar, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de la agente fiscal Natalia Montanía. Causa 1C, causa número 333 del 2020, caratulado Sixto Huel Pérez, contra abogados Sabrina Alvera Frutos, jueza penal de garantías del segundo turno de la ciudad de Alverde, y Villa Oliva, e interina de la ciudad de Pilar, circunscripción judicial de Ñembucú, y Mariana Beatriz López Silva, jueza penal de garantías del segundo turno de la ciudad de Pilar, circunscripción judicial de Ñembucú, sobre denuncia. Expediente caratulado Sixto Huel Pérez contra Valerio Vargas Huel sobre indemnización de daños y perjuicios. La denuncia deviene inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. Se atribuye a la jueza Sabrina Alvera Frutos cuanto sigue: haber dictado resolución en desconocimiento de la ley al hacer lugar a excepciones de defecto legal y prescripción, al condenar en costa a la perdidosa a pesar del allanamiento oportuno, incondicionado, total y efectivo, y en cuanto a la forma del cómputo de plazos procesales que rigen la materia. Se atribuye a la jueza Mariana Beatriz López cuanto sigue: no fundar la resolución dictada sobre el recurso de aclaratoria, remitiendo la fundamentación en un apartado del considerando de la resolución recurrida. Seguidamente cedo el uso de la palabra a los ministros para la emisión de sus votos en relación a este punto. Ministro Manuel Ramírez. Sí, gracias, presidente. Con relación a la causal que se le atribuye a Alvera Frutos, cabe señalar que conforme con la constancia del expediente, la situación denunciada no concurre por lo siguiente. Primero, a las excepciones opuestas se le imprimió el trámite legal correspondiente. En segundo lugar, la resolución se halla debidamente fundada. Y en tercer lugar, porque dicha resolución fue objeto de recurso de apelación y el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Pilar rechazó dicho recurso. En cuanto en cuanto a la abogada Mariana Beatriz López, se le atribuye como causal de mal desempeño funcional el hecho de no haber fundado un recurso de aclaratoria que había resuelto. Al respecto, cabe señalar de que
dicha resolución sí fue efectivamente fundada y además fue objeto de recurso de apelación en su momento y el Tribunal de Apelación confirmó esa resolución, lo cual en el ámbito jurisdiccional se ha certificado la corrección de la actuación de la magistrada. Por tanto, en base a estas consideraciones, yo voto por el rechazo de la denuncia y el archivo de este expediente. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. También me adhiero a la opinión del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Silva Facetti. Gracias, presidente. También con los mismos argumentos del ministro Ramírez Candia, no encuentro indicios de mal desempeño de la magistrada Sabrina Alvera Frutos, que es juez penal de garantías de Alberdi Villoliva, ni tampoco de Mariana Beatriz López Silva, juez penal de garantías de Pilar. Así que mi voto también en el mismo sentido es por el rechazo y el archivo del presente expediente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica. Gracias. Sí, mi voto es en adhesión también al voto del propinante, el ministro Manuel Ramírez Candia, y por los argumentos que él expuso, también voto por el rechazo de la presente denuncia contra ambas, la magistrada Alvera Frutos y la jueza penal de garantías Mariana Beatriz López. Gracias. Gracias, doctora. A mi turno me adhiero a lo expresado por el ministro Ramírez Candia, por lo que el jurado de enjuiciamiento resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en las conductas de las magistradas Sabrina Alvera Frutos y Mariana Beatriz López Silva. Causa número 343/2019, caratulada Investigación Preliminar, publicación periodística, mujer víctima de golpiza. Denuncié y nadie me hizo caso. La presente investigación preliminar se inicia de oficio mediante providencia de fecha 23 de septiembre del 2019 a raíz de la publicación periodística del diario Última Hora del 18 de septiembre del 2019 caratulada Mujer víctima de golpiza. Denuncié y nadie me hizo caso. Se evaluarán las actuaciones relevantes del agente fiscal en lo penal de la ciudad de Coronel Oviedo, sede fiscal del departamento de Caguazú, abogada Norma Solís, sobre la situación siguiente. No habría asistido a una persona que había sido víctima del hecho punible de violencia familiar. Seguidamente cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica. Gracias. Y en la presente causa y vista la denuncia, en el primer punto, el hecho de no haber asistido a una persona que había sido víctima de hecho punible de violencia familiar, pues tenemos que, conforme a autos y a la cronología de los hechos ocurridos en la presente causa penal, notamos que ese mismo día de la denuncia, el 16 de septiembre de 2019, se formuló esta denuncia ante el Ministerio Público y la agente fiscal Norma Solís ya realizó una serie de diligencias investigativas, tales como declaraciones testificales, evaluación psicológica de la víctima y allanamiento en el domicilio del supuesto autor del hecho punible investigado, que luego sirvieron para ordenar la misma detención del sindicado. A continuación, 2 días después de esto, la referida representante del Ministerio Público formuló acta de imputación contra el denunciado por la supuesta comisión del hecho punible de violencia familiar, tipificado y sancionado en el artículo 229 del Código Penal, modificado por la Ley 5.378/2014. Esta presentación reunía las exigencias establecidas en el artículo 302 del Código Procesal Penal y además requirió en el mismo la prisión preventiva del imputado. De esta manera, se afirma claramente que la agente fiscal Norma Solís, desde el inicio del proceso, se abocó a la realización de diligencias investigativas tendientes a la dilucidación del hecho denunciado, las cuales inicialmente le llevaron a sostener una imputación contra el sindicado por la existencia de elementos de convicción sobre la comisión de un hecho delictuoso.
y el nexo causal de ello fue lo que se argumentó en la imputación. De manera que yo, de mi parte, concluyo que del análisis de todos los hechos presentados en la carpeta fiscal no surge que la agente fiscal Norma Solís no haya brindado asistencia a la víctima. De manera que mi voto es por el rechazo y archivo de la presente denuncia. Gracias. Gracias, doctora. El uso de la palabra al senador Silva Faceni. Gracias, presidente. Nada que agregar a los argumentos puestos por la doctora Seifert. También con esos mismos argumentos, el mismo sentido. No encuentro nada que nos lleve a construir una sospecha razonable de supuesto mal desempeño de la agente fiscal Norma Solís. Así que mi voto también es por el rechazo por improcedente de la denuncia. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, me adhiero al voto emitido por la doctora Seifert, porque en definitiva la agente fiscal brindó la asistencia que le corresponde como agente fiscal. Es decir, realizó la tarea investigativa tendiente a descubrir el hecho denunciado y posteriormente decretó la detención del denunciado. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. También adhiero a la opinión de la ministra Mónica Seifert. Gracias, senador. A mi turno me adhiero también a lo expresado por la doctora Mónica Seifert, por lo que el jurado de enjuiciamiento resuelve el archivo de la presente investigación preliminar, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de la agente fiscal Norma Solís. Causa número 193/19, caratulado abogado Osvaldo Sánchez Jara contra abogados Marta Acosta y Fran y Raúl Insaurralde, miembros de primera sala del Tribunal de Apelación de lo Penal, Circunscripción Judicial de Alto Paraná, sobre denuncia. Expedientes caratulados: Ministerio Público contra Agüeda Liliana Gaona Ojeda y otros, sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno y otro. Incidente de prejudicialidad en la causa del Ministerio Público contra Agüeda Liliana Gaona Ojeda y otros, sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno y otro. La denuncia deviene inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. Se atribuye a la magistrada Marta Acosta y Fran no haberse excusado de seguir entendiendo la causa a pesar de emitir preopinión en la misma. Se atribuye al magistrado Raúl Insaurralde cuanto sigue: haber cometido el hecho punible de tráfico de influencias. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos en relación a este punto. Ministro Ramírez Candia. Gracias, presidente. Sí, en relación a la primera, a la causal, a la única causal que se le atribuye a María Acosta, cabe señalar de que la denuncia parte de una supuesta preopinión, porque supuestamente se habría comprometido a acompañar el voto del magistrado Raúl Insaurralde. Esa situación denunciada no tiene respaldo probatorio en el expediente que se trajo ante el jurado. Primera cuestión. Y en segundo lugar, con el mismo motivo, se formuló recusación contra la magistrada y esa recusación fue rechazada ante el Tribunal de Alzada. Por lo tanto, no hay indicio o sospecha de mal desempeño funcional de la magistrada María Acosta. Y en relación a la causal atribuida al magistrado Raúl Insaurralde, se refiere a hechos punibles. Por lo tanto, no es competencia de este jurado. Dicha denuncia se debió formular ante el Ministerio Público, que es el órgano competente para investigar los hechos punibles. En base a esta consideración, el presidente, voto por el archivo de la presente denuncia. Gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica. Gracias, presidente. Sí, mi voto es para adherirme a la propinión del ministro Manuel Ramírez Candia, ya que en el mismo sentido y por los mismos argumentos que él expuso, yo me adhiero in totum a lo que
él expresó, de manera que mi voto por el archivo de la presente denuncia, tanto contra la magistrada Marta Acosta y Fran, como contra el magistrado Raúl Insaurralde. Gracias. Gracias, doctora Mónica. Senador Silva. También, presidente, con los mismos argumentos que esgrimió el ministro Ramírez Candia, no encuentro indicios de mal desempeño en la conducta de los magistrados Marta Acosta ni Raúl Insaurralde, por lo que mi voto fue el rechazo de la causa. Gracias, senador. Senador Baqueta. También. Pues también cambia. Gracias, senador. En el mismo sentido del propinante Ramírez Candia, me adhiero a su voto, por lo que el jurado de enjuiciamiento resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de los magistrados Marta Acosta y Fran y Raúl Insaurralde. Siguiente causa, causa número 418/18, caratulada, abogado Gustavo Raúl dos Santos Ross, contra abogada Elena Fiore Franco, agente fiscal de la Unidad Penal número 4 de la ciudad de Fernando La Mora, sede fiscal del Departamento Central, sobre denuncia. Expedientes caratulados: Henry Lowen, sobre lesión de confianza y otros, investigación fiscal sobre supuesto hecho punible contra la prueba documental. La denuncia deviene inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. De los antecedentes puestos a conocimiento del jurado, se extractan como conductas relevantes del agente fiscal denunciada los siguientes: haber otorgado la oportunidad de litigar a través de sus representantes a un prófugo de la justicia, haber imputado, a pesar de haber operado la prescripción de los hechos punibles sindicados. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos. Ministro Ramírez Candia. Sí. Gracias, presidente. En relación a la primera causal, haber otorgado intervención a un declarado rebelde, hay que señalar que en un expediente o en otro expediente, efectivamente, el señor fue declarado rebelde, pero en esta causa que tuvo a su cargo el agente fiscal denunciado, aparece como víctima y presenta una querella. Posterior a eso, también hay que mencionar de que en el primer proceso penal donde se le declaró rebelde, fue objeto posteriormente de sobreseimiento. Y además, no afectó ningún acto procesal esta situación que se ha denunciado. Eso es en relación a la primera causal. El segundo punto se refiere a haber imputado a pesar de haberse operado la prescripción. Y esta situación fue objeto de decisión por parte de la magistrada, pues se ha planteado la prescripción y se rechazó por resolución judicial, lo cual evidencia que no hay mal desempeño funcional en el actuar del agente fiscal, ni en la causal primera y tampoco en la segunda, pues la cuestión referente a la prescripción fue objeto de debate judicial y se resolvió el rechazo. Por tanto, presidente, considero que no concurren las causales denunciadas y por consiguiente corresponde el archivo de la denuncia. Gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. Senador Baqueta. Me adhiero a la opinión del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica Seifert. Gracias, presidente. Yo también adhiero mi voto al del propinante, el ministro Manuel Ramírez Candia. En los dos puntos de denuncia coincido con su voto y con su fundamentación. Así que mi voto es por el archivo y de la presente causa. Gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Macetti. Gracias, presidente. En ninguno de los dos puntos se demuestra que hubo mal desempeño de la fiscal Elena Fiore Franco. Así que, coincidente con los mismos argumentos del ministro, mi voto fue rechazo y archivo de la causa. Muchas gracias, senador.
A mi turno me adhiero a lo manifestado por el ministro Ramírez Candia, por lo que el jurado resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de la agente fiscal Elena Fiore Franco. Seguidamente, causa número 63/2020, caratulado María de Jesús Ramírez Garallo, contra abogada Gladys Esther Torales de Ovelar, agente fiscal de la Unidad Penal número 4 de la ciudad de Coronel Oviedo, circunscripción judicial de Caguazú, sobre denuncia. Expediente caratulado Ministerio Público contra María de Jesús Ramírez sobre supuesto hecho punible de coacción, coacción grave, violación de la ley de armas y otros en Coronel Oviedo. La denuncia deviene inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. Se evaluará la conducta de la abogada Gladys Esther Torales de Ovelar en los siguientes términos. Habría formulado acta de imputación contra la señora María de Jesús Ramírez por la supuesta comisión de los hechos punibles de coacción, coacción grave y producción de riesgos comunes de manera incongruente, inapropiada y sin contar con indicios suficientes. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos. La doctora Mónica y posteriormente el senador Silva Bassetti. Gracias, presidente. En la presente denuncia se atribuye mal desempeño de funciones a la citada agente fiscal Gladys Esther Torales. El primer punto de denuncia acerca de la formulación del acta de imputación y que ésta haya sido formulada de manera incongruente, inapropiada y sin contar con indicios suficientes, podemos tener a la vista la constancia de autos y observar que en fecha 24 de febrero de 2020 la funcionaria del Ministerio Público denunciada presentó imputación en contra de la señora María de Jesús Ramírez, denunciante del presente expediente, por los hechos punibles de coacción, coacción grave y producción de riesgos comunes, tales hechos indicados en la ley número 4036/2010 de armas de fuego, piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines. Ahora bien, en el acta de imputación mencionada se observa que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal y se pueden corroborar en el requerimiento fiscal, tales como la identificación del autor, el relato del hecho y la previsión de un plazo dentro del máximo fijado para la etapa preparatoria. La imputación no constituye una conclusión de la Fiscalía, al contrario, es el inicio formal de la etapa preparatoria. Si el agente fiscal que interviene en la causa señala indicios que le permiten construir una sospecha razonable y sobre dicha base sin indicar en calidad de autor o partícipe del imputado, la exigencia del artículo 302 del Código Procesal Penal está cumplida y el imputado dispone de todos los derechos y facultades para rebatir la teoría del caso por el órgano requirente. De manera que en la etapa preparatoria se requiere sospecha del hecho y la vinculación del imputado en calidad de autor o partícipe. Más de estas exigencias legales no se visualizan en las normas rituales, por lo que el ensayo de que se deben tener un gran caudal probatorio para imputar es una aseveración que no se ubica contextualmente en el tiempo de la investigación de la presente causa. Recién al culminar la investigación fiscal y de acuerdo a los avances de dicha investigación, por efecto de la información que se adquiere en el transcurso, se convierte la sospecha razonable en probabilidad afirmativa de que el acusado, en este caso, es autor o partícipe del delito. Y finalmente, la información convertida en prueba en un juicio oral y público es lo que motiva su producción y valoración a cargo del Tribunal de Sentencia para que emita una sentencia definitiva de absolución o culpabilidad, según si la probabilidad se pudo convertir en certeza afirmativa, ya que si no se pudo superar ese escollo que se constituye en una valla protectora de la presunción de inocencia, los magistrados deben absolver. Asimismo, se observa que el acta de imputación presentada por la citada agente fiscal denunciada se realizó en observancia a estos preceptos legales, por lo cual no puede afirmarse de ninguna manera que sea incongruente o inapropiada y, a mi modo de ver, reúne los requisitos formales. Por lo tanto, concluyo mi voto
por el rechazo de la presente denuncia y el archivo de la misma, ya que no he vislumbrado el mal desempeño funcional del agente fiscal Gladys Torales. Ese es mi voto, presidente. Gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Silva Vicente. Gracias, presidente. No encuentro absolutamente nada anormal con respecto al acta de imputación. Se cumplió todo lo establecido en el artículo 302, Código Procesal Penal. Los mismos argumentos que Mónica, por lo que mi voto también es por el archivo de la denuncia contra la fiscal Gladys Esther Torales. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. Me adhiero al voto de la ministra Mónica Seifer. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, me adhiero al voto emitido por la doctora Seifer. Gracias, ministro. A mi turno me adhiero a lo expresado por la doctora Mónica Seifer, por lo que por unanimidad el jurado resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta del agente fiscal Gladys Esther Torales de Ovelar. Siguiente causa, número 400/19, caratulado Marcos Miguel López Martínez contra abogada Eresmilda Román Paiva, jueza de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Taquere, circunscripción judicial de Alto Paraná, sobre denuncia. Expediente caratulados Malek Abdul Javi Hiyasi contra Marcos Miguel López Martínez y terceras personas sobre interdicto de recobrar la posesión. Otro, Malek Abdul Jaidi Hiyasi contra personas innominadas sobre amparo judicial. Otro, Marcos Miguel López Martínez contra Malek Abdul Jaidi Hiyasi sobre reivindicación de inmueble. Otro, personas innominadas sobre invasión de inmueble ajeno. La denuncia deviene inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. Se atribuye a la jueza Eresmilda Román Paiva cuanto sigue: haber hecho lugar a un interdicto de recobrar la posesión existiendo un juicio de reivindicación de inmuebles y una denuncia penal por invasión de inmuebles sobre la misma finca. Haber cometido hecho punible tipificado en el artículo 305 y 250, inciso 1 del Código Penal. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, muchas gracias. Se atribuye como primera causal de supuesto mal desempeño a la magistrada de Itaclí el hecho de haber dictado resolución o haber hecho lugar a un interdicto de recobrar. Hay que aclarar de que lo que efectivamente hizo la magistrada es dictar una medida cautelar urgente y no una resolución definitiva en este caso. Y como tal se dicta con la presentación del escrito correspondiente y conforme con la constancia de auto ni siquiera se tenía conocimiento de los otros procedimientos. En segundo lugar, aún teniendo en cuenta la existencia de los otros procedimientos, hay que recordar que en el interdicto de recobrar la posesión no se discute la propiedad del inmueble que es objeto de reivindicación. Por lo tanto, en relación a la primera causal, no existe indicio de mal desempeño funcional de la magistrada de primera instancia en lo civil y comercial. En relación a la segunda causal, en donde se le atribuye la comisión de hecho punible, como se ha reiterado aquí en el jurado, eso no es competencia de este organismo constitucional y cualquier denuncia referente a hecho punible se debe radicar ante el órgano competente, que en este caso es el Ministerio Público. En base a estas consideraciones, presidente, voto por el archivo de la presente denuncia. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. Me dio la opinión del ministro Ramírez Candia. Gracias, senador. Senador Silva.
Qué capa la conclusión del ministro. De 2 páginas por ahí tenía para concluir. Pero con el mismo fin de camino, ¿verdad? También no encuentro ninguno de los dos motivos causal de mal desempeño por los argumentos puestos por el ministro. Así que mi voto es por el rechazo y el archivo de la causa contra la magistrada Eresmilda Román Payo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Doctora Mónica. Gracias. Sí, yo también me adhiero al voto del propinante, el ministro Manuel Ramírez Candia, y en los 2 puntos de denuncia hago míos también los argumentos que él expuso, dado que coincido plenamente con ellos. Así que mi voto es por el archivo de la presente denuncia. Gracias. Gracias, doctora. Por todos los puestos, a mi turno no encuentro indicios de irregularidades en el actuar de la magistrada Eresmilda Román Paiva, por lo que mi voto es por el rechazo y el archivo de la presente causa. Luego la votación por unanimidad, este órgano constitucional resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en las conductas de la magistrada Eresmilda Román Paiva. Siguiente causa, número 272/2020, caratulado abogado Valentín Domínguez contra abogada Carolina Martínez, agente fiscal de la Unidad Penal número 1 de la ciudad de Capiatá, sede fiscal del Departamento Central, sobre denuncia. Expediente caratulado Héctor Aguilera Villalba sobre feminicidio. La denuncia de bien inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. De los antecedentes puestos a conocimiento del jurado, se extracta como conducta relevante la agente fiscal Carolina Martínez la siguiente: haber ordenado el traslado de un imputado por el hecho punible de feminicidio, pese a que el mismo se encontraba con secuelas graves por un intento de suicidio. Tiene el uso de la palabra el senador Silva. Gracias, presidente. En cuanto al único motivo atribuido a la fiscal Martínez, conforme después de analizarse las constancias, no se observan que en momento alguno se haya ordenado el traslado del imputado cuando no se encontraba en condiciones médicas aptas. Por lo contrario, la fiscal denunciada, antes de realizar dicha diligencia, solicitó informes médicos sobre el estado de salud del procesado, y cuando los mismos le comunicaron acerca de la imposibilidad física del aquejado, la funcionaria resolvió suspender el acto procesal en cuestión, razón por la cual mal se podría sostener que existe sospecha de algún motivo de mal desempeño de funciones. Entonces, en ningún momento se transgredieron los derechos del imputado o se puso en riesgo su salud física, y acorde a los elementos que se analizaron en el expediente, yo no encuentro indicios de mal desempeño de funciones de la fiscal Carolina Martínez, por lo que mi voto es por el rechazo. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica. Tu micrófono, doctora. Perdón. Mi voto es para adherirme al del propinante, el senador Fernando Silva, ya que también coincido con sus fundamentos, por el rechazo de la presente denuncia y el archivo. Gracias. Gracias, doctora Mónica. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, me adhiero al voto emitido por el propinante. Gracias, ministro. Senador Baqueta. Me adhiero a la opinión del senador Fernando Silva. Gracias, senador. A mi turno me adhiero también a lo manifestado por el senador Silva Facetti. Luego la votación por unanimidad, este órgano constitucional resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de la agente fiscal Carolina Martínez. Siguiente causa. Causa número 236/2020, caratulado abogado Valentín Domínguez contra abogado José Martín Morínigo, agente fiscal de la Unidad Penal número 4 de la Fiscalía Barrial número 3 de la capital, sobre denuncia. Expediente caratulado Ricardo Leguizamón Mendieta y otros, sobre coacción grave y otros. La denuncia de bien inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. Se evaluarán las actuaciones relevantes del agente fiscal José Martín Morínigo sobre los siguientes motivos:
habría omitido la realización de diligencias solicitadas por el denunciante en reiteradas ocasiones, no habría dado el impulso procesal pertinente, a pesar de contar con suficientes indicios para formular la imputación. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos en relación a este punto. Doctora Mónica Seifert. Gracias, presidente. La presente causa número 236/2020 es el denunciante contra el abogado José Martín Morínigo, agente fiscal de la Unidad Penal 4. El primer punto de denuncia es referente a haber omitido la realización de diligencias solicitadas por el denunciante en reiteradas ocasiones. De constancias de autos, se pudo observar que el hecho denunciado carece de sustento y no resiste análisis, pues he evidenciado que el 24 de junio de 2020 el denunciante solicitó la realización de diligencias al citado agente fiscal, las cuales ya habían sido realizadas por el mismo el día 23 de junio de 2020, misma fecha en la que ingresó la denuncia al Ministerio Público. Se había remitido el oficio número 131 al jefe de la Comisaría Segunda Metropolitana, con el objeto de solicitar la remisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad y la copia de los registros obrantes en el libro de novedades de la fecha de los hechos. Por tanto, las manifestaciones vertidas por el hoy agraviado no condicen con las constancias remitidas a este jurado, motivo por el cual no se observan indicios de mal desempeño funcional con relación a este punto. No obstante, también es bueno aclarar que el artículo 318 del CPP, Código Procesal Penal, prevé la facultad de proponer diligencias en cualquier momento de la investigación a quienes son parte en el proceso. Condición no constatada en auto, pues la víctima no ha promovido querella adhesiva en la oportunidad de solicitar tales diligencias. En cuanto a este punto, no he observado mal desempeño de funciones. En el segundo punto de denuncia que se expresa, no habría dado el impulso procesal pertinente a pesar de contar con suficientes indicios para formular imputación. Bueno, a partir de la recepción de la denuncia en sede penal, el mencionado funcionario fiscal se ha abocado a la realización de actos investigativos a los efectos de dilucidar la verdad real de los hechos denunciados en concordancia con lo previsto en los artículos 54 y 279 del CPP, hasta ser recusado en la causa por el abogado Valentín Domínguez, fecha 28 de julio de 2020. Como ser declaración testifical del denunciante, oficio a la comisaría a fin de que remitan grabaciones efectuadas por cámaras de seguridad y los registros obrantes en el libro de novedades. Cabe recordar que el representante fiscal dispone de la facultad con margen discrecional cuya limitación radica en la necesidad de que el relato sucinto del hecho o los hechos que se imputan integren un nexo causal y lógico entre el material fáctico que sirve de plataforma de análisis para el posterior encuadre con la conducta del imputado o imputada. Esa conexión entre hechos y su relevancia penal es la que debe surgir en grado de sospecha, tal como se desprende el artículo 302 del Código Procesal Penal. Fuera de lo que también ya acoté, existe un respeto a la autonomía funcional del órgano requirente para discernir de la recolección de elementos durante la investigación previa a la imputación formal, por lo que bajo pautas razonables, el mismo agente fiscal estima si existen suficientes elementos para imputar o por el contrario, si los elementos son insuficientes para requerir la desestimación, conforme al artículo 301, inciso 1, 305 y 306 de la legislación procesal penal. La falta de imputación no constituye una conducta sospechosa por parte del representante fiscal, a más de que las distintas diligencias practicadas en cumplimiento a la ley orgánica del Ministerio Público y del Código Procesal Penal denotan que el agente fiscal se encontraba en plena etapa investigativa para la recolección de los elementos necesarios para luego formular la imputación. Cuando fue recusado por el hoy denunciante, se podría referir la existencia de indicios de irregularidad en el actuar del agente fiscal
José Martín Morínigo, pero es dable acotar que de la denuncia inadmitida se desprenden igualmente hechos indicados al asistente fiscal Javier Rodríguez, de manera que según las atribuciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 3759 a este jurado, le está vedado analizar la conducta del referido funcionario por no revestir la calidad exigida para ser juzgado ante esta instancia. Por tanto, yo no he visualizado indicios de mal desempeño en cuanto al enjuiciamiento al agente fiscal José Martín Morínigo. Ese es mi voto. Gracias. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el senador Silva. Gracias, presidente. Por los mismos argumentos, ninguno de los dos puntos extractados para el análisis encuentro que haya tenido una actuación irregular. Así que mi voto con los mismos argumentos de la doctora Seifert es por el archivo de la causa contra el fiscal Morínigo. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. Bien, me adhiero a la opinión de la ministra Mónica Seifert. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, también me adhiero al voto emitido por la doctora Seifert. Gracias, ministro. A mi turno me adhiero a lo ya expresado por la doctora Mónica Seifert, por lo que por unanimidad este jurado resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en las conductas del agente fiscal José Martín Morínigo. Siguiente causa. Causa número 457/19, caratulado Alexis Manuel Schreiber Figueredo contra abogado Silvia Patricia Centurión, miembro de la segunda sala del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial de Central, sobre denuncia. Expediente caratulados Estanislao Cáceres y otros contra Comebol sobre pago íntegro de aporte obrero patronal y otros. Ismael Antonio Pintos Ramírez contra Confederación Sudamericana de Fútbol sobre reconocimiento de antigüedad, pago de seguro social obligatorio y otros. La denuncia deviene inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 16 de nuestra ley especial. Se atribuye a Silvia Patricia Centurión, miembro de la segunda sala del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial de Central, cuanto sigue: no haberse excusado a entender en el juicio luego de haber sido recusada, ya que habría preopinado en un caso similar contra el mismo demandado, Comebol. Seguidamente, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos en relación a este punto. Tiene el uso de la palabra el senador Silva Massetti. Gracias, presidente. Como bien lo expresó la magistrada Centurión, que es presidenta del tribunal, elevó informe a la presidenta de la sala civil de la Corte Suprema, que es el doctor Jiménez Rolón, de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Civil, señalando la extemporaneidad de la presentación de la recusante y negando los hechos, que como usted bien lo dijo, el haber preopinado al manifestarse a favor de la prescripción en otro juicio y la cercanía de un supuesto amigo de la Comebol. No se puede considerar que la magistrada denunciada deba acusarse por la causal de preopinión por el simple hecho de haber dictado un acuerdo y sentencia en otros juicios que, aunque pueden ser análogos, pero eso no significa que sean los mismos. Es inadmisible considerar que un magistrado judicial que adopta un criterio para fundar su sentencia incurra en preopinión. Por lo tanto, señor presidente, no encuentro indicios de mal desempeño por parte de la magistrada Silvia Patricia Centurión, miembro de la segunda sala del Tribunal de Apelación Civil y Comercial de Central. Mi voto es por el archivo. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, me adhiero al voto del doctor Fernando Silva Faceto. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. Me adhiero al voto de la opinión del senador Fernando Silva. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica. Gracias, presidente. Yo también me adhiero al voto del propinante, el senador Silva Facetti, y por los mismos argumentos que él expuso. Es que no se encuentran indicios de mal desempeño en las funciones de la jueza denunciada Silvia Patricia Centurión, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, segunda sala de Central. Gracias. Gracias, doctora Mónica. A mi turno, me adhiero a lo manifestado por el senador Silva Facetti, por lo que voto por el archivo de la causa.
Luego la votación por unanimidad, este jurado resuelve el rechazo de la denuncia y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en las conductas de la magistrada Silvia Patricia Centurión. Siguiente causa, causa número 433/19, caratulada Evelyn Mabel González de Amarilla contra abogada Irides Melania Ávila Jiménez, agente fiscal de la Unidad Penal número 1 de la ciudad de Paraguarí, sede fiscal del departamento de Paraguarí, sobre acusación, expediente caratulado, Ministerio Público contra Rubén Mendoza Pérez y Alba Jazmín Arzamendia Cabrera, sobre homicidio culposo y usurpación de funciones públicas, y contra Aurea Celeste Villalba Salinas, sobre homicidio culposo. La acusación deviene inadmisible por no encontrarse completa la exigencia requerida en el artículo 17 de la Ley 3759/2009, referente a la acreditación de la solvencia económica. Se puede centralizar la conducta del agente fiscal Ilides Ávila Jiménez en los siguientes términos: no habría formulado acta de imputación en la causa pese a la existencia de elementos suficientes para su formulación. Seguidamente cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de su voto. Ministro Ramírez Candia. Gracias, presidente. El expediente penal que motiva la denuncia contra la agente fiscal es un hecho de homicidio culposo por supuesta negligencia médica. A ese efecto hay que señalar de que la agente fiscal actuó correctamente en este expediente. Realizó varias diligencias entre pericia médica, junta médica, anticipo jurisdiccional de prueba, entre otros. Y también hay que señalar que a foja 704 consta el acta de imputación. Lo que motiva la denuncia aparentemente es la falta de acusación, no la falta de imputación, porque en definitiva, conforme surge del expediente, es que en la página 704 hay acta de imputación. Por consiguiente, la actuación del agente fiscal fue correcta, pues realizó todas las diligencias investigativas tendiente a la siguiente, considero que en esta causa no hay actuación supuestamente irregular, es decir, no se percibe sospecha de conducta irregular de la agente fiscal, por lo que voto por el archivo de la denuncia. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica Seifert y seguidamente el senador Silva Facetti. Gracias, presidente. Yo me adhiero al voto del propinante, del ministro Ramírez Candia, y por los mismos argumentos que él expuso, voto por no hacer lugar al enjuiciamiento en la presente causa. Gracias. Gracias, doctora. Senador. Gracias, presidente. No, y como bien expliqué a los sujetos en cuestión, ¿verdad? Entonces, no encuentro indicios que ameriten un enjuiciamiento de la fiscal Irides Ávila. Mi voto es por el rechazo y archivo. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. También me adhiero a la propia opinión del ministro. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica Seifert.
Ya hice mi voto, presidente. Se me colgó nomás de repente la señal por eso. Gracias. A mi turno me adhiero a lo expresado por el ministro Ramírez Candia, por lo que por unanimidad el jurado resuelve el rechazo in limine de la acusación formulada contra la abogada Irides Ávila Jiménez, agente fiscal de la Unidad Penal número 1 de la ciudad de Paraguarí, sede fiscal del departamento de Paraguarí, y el archivo de la causa, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de la misma. Siguiente causa. Causa número 76/19, caratulada investigación preliminar, expediente caratulado, personas innominadas sobre estafa y otros, causa número 4315/17. La presente investigación preliminar se inicia de oficio mediante la providencia de fecha 21 de marzo de 2019, a raíz de lo resuelto por el Pleno del Jurado en la sesión ordinaria del 19 de marzo de 2019. Se evaluará la conducta de los agentes fiscales intervinientes, Alcides Corbalán, Marlene González de Ovelar y Ángel Ramírez en la causa penal. A continuación, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de su voto en relación a este punto. Tiene el uso de la palabra el senador Silva Facetti. Gracias, presidente. Conforme las constancias que tuvimos a la vista, el agente fiscal interino, Alcides Corbalán, informó al juzgado penal el inicio de las investigaciones. Posteriormente, otro fiscal, que es Marlene González, citó al denunciante audiencia testifical que se realizó conforme el artículo 202 y 203 del Código Procesal Penal. De igual manera, el fiscal Ángel Ramírez, de conformidad al artículo 228 del Código de Procedimientos Penales, requirió informe a distintas entidades para la contribución al esclarecimiento de los hechos investigados. Se desprende por nota FD 458, remitida por el abogado Jorge Ledevich, fiscal delegado del Ministerio Público a este jurado, que en el presente caso intervinieron varios agentes fiscales y al momento que nos remitieron los antecedentes, el agente fiscal Ángel Ramírez estaba abocado a reunir los elementos de convicción necesarios para presentar el requerimiento conclusivo. La causa todavía está en plena etapa investigativa, ajustando los agentes fiscales las actuaciones conforme el 315 del Código Ritual. Entonces, en base a esto, uno responsabilidad Marlene González de Ovelar y Ángel Ramírez, por lo que mi voto es por el archivo de la causa. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica. Gracias, presidente. Me adhiero al voto del propinante, el senador Silva Facetti, ya que por lo que él expresó y también de las constancias de autos, hasta el momento se llevaban adelante las investigaciones. Cada uno de los agentes fiscales tuvieron intervención, siguen los procesos que establece el Código Procesal Penal, sobre todo en su artículo 315. Así que mi voto también es por el archivo de la presente causa. Gracias. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. También me adhiero a la opinión del senador Silva Facetti. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. Presidente, me adhiero al voto emitido por el senador Silva Facetti. Muchas gracias, ministro. A mi turno me adhiero también a lo expresado por el senador Silva Facetti, por lo que por unanimidad el jurado resuelve el archivo de la presente investigación preliminar, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de los agentes fiscales Alcides Corbalán, Marlene González de Ovelar y Ángel Ramírez. Siguiente causa. Continuar desde donde dejamos, teniendo en cuenta que los 5 miembros ya votamos en los casos de los fiscales Alcides Corbalán, Marlene González y Ángel Ramírez. El jurado por unanimidad resuelve el archivo de la presente investigación preliminar, ya que no se vislumbran indicios de mal desempeño funcional en la conducta de los agentes fiscales Alcides Corbalán, Marlene González de Ovelar y Ángel Ramírez. Siguiente y última causa. Causa número 176/19, caratulada investigación preliminar, publicación periodística. Por desidia le roban 7 años de su libertad a un interno sobreseído.
La presente investigación preliminar se inicia a oficio mediante la providencia del 30 de mayo de 2019 a raíz de la publicación periodística del diario Última Hora del 24 de mayo de 2019 titulada "Por desidia le roban 7 años de su libertad a un interno sobreseído". Es dable mencionar que por resolución número 5140 del 22 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia resolvió aceptar la renuncia presentada por el abogado Manuel Trinidad Colmán como juez penal de garantías número 3 de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. A continuación, cedo el uso de la palabra a los miembros para la emisión de sus votos. Tiene el uso de la palabra el ministro Ramírez Candia. En primer lugar, presidente, si el supuesto responsable de esta desidia es el magistrado Colmán, ya no es sujeto pasivo del jurado. Pero hay que señalar de que conforme consta en el expediente, la responsabilidad del robo de la libertad no corresponde a los magistrados o a ningún magistrado. ¿Por qué? Porque el magistrado interviniente dictó la resolución de sobreseimiento en fecha 13 de septiembre del año 2012. En la misma fecha se libró los oficios correspondientes a la Policía Nacional, donde estaba, a la Penitenciaría Regional, donde estaba en estado de privación. Y consta en el expediente que se trajo en su oportunidad a la vista del jurado, en fecha 14 de septiembre del mismo año se recepcionó ese pedido de libertad, esa orden de libertad. Por lo tanto, si hay robo de la libertad de alguna persona, no es responsabilidad de la Magistratura Nacional. Por tanto, presidente, corresponde la cancelación de esta denuncia, de esta investigación preliminar. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Silva. Gracias, presidente. Por los mismos argumentos no corresponde estudiar porque ya dejó de ser magistrado el señor Trinidad Colmán. Entonces corresponde la cancelación. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Baqueta. Corresponde a la cancelación, mayor a la opinión del ministro Ramírez Candia. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la doctora Mónica Seifert. Gracias, presidente. Yo me adhiero a la opinión del ministro Ramírez Candia y voto en el mismo sentido y por los fundamentos que él expuso por la cancelación de la presente causa. Gracias. Gracias, doctora. Me adhiero a lo manifestado por el propinante, el ministro Ramírez Candia. Luego la votación. En consecuencia, el jurado resuelve la cancelación de esta causa en relación al abogado Manuel Trinidad Colmán por carecer el mismo de la calidad exigida en nuestra ley para ser juzgado en este ámbito. Por último, a consideración la siguiente causa para pasar a la siguiente sesión extraordinaria, la causa número 328/19, caratulado Luis Francisco Ibáñez Ojeda, contra abogado Rosalba Karina Vega Rojas, jueza de paz de la ciudad de Villa Valles, circunscripción judicial del presidente Áñez, sobre denuncia, para postergar a la siguiente sesión extraordinaria. Presidente, yo estoy de acuerdo con el pedido del senador. Sí, yo pedí, él hizo un pedido. También, presidente. Sin problema. Mónica. Visto el pedido del colega miembro del senador Enrique Baqueta, yo también doy mi aprobación. Gracias. Con eso terminamos el orden del día de la sesión extraordinaria. Agradecemos a todos por su colaboración. Estamos a las órdenes, nos vemos el martes. Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias, Felicidades a todos por el Día de la Patria y a sus madres. Gracias.